cómo ellos trabajan todas sus dificultades, cómo las herramientas técnicas actorales de la escena, de alguna manera, cuando le atraviesan a un actor, le transforman el cuerpo. Y yo intentaba capturar eso, pero es imposible. Claro, las fotos no lo hacen. Las fotos no lo hacen. Y tú cuando estás aquí tal vez lo puedes captar de alguna manera, pero no siempre va a ser el mismo sentimiento que le puso el actor al que nosotros recibimos. Claro. O sea, creo que ahí lo dije un pite bien, porque como somos solamente espectadores, no hemos trabajado inmersivamente siendo actores o tal vez estudiando la actuación, pero es lo que vemos y lo que sentimos en cuanto a la relación que tenemos con el arte y lo que apreciamos del arte y la cultura. Como un canal cultural siempre nos hemos basado en el sentir de los Lugar artistas. honesto. ¿Y a ti qué te hace? Creo que, de hecho, gracias a la posibilidad del error, ocurrió Hay Lobos en las Calles. Y gracias a la posibilidad del error, estoy haciendo ahorita lo que estoy haciendo aquí en esta obra que se llama Diciembre, porque creo que siempre hay como este tema de como tener miedo a exponerse o tener miedo a equivocarse. En el vibrante escenario cultural del Ecuador, desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas hasta la voz única de sus creadores. El arte trasciende fronteras y se convierte en un faro de esperanza y transformación. En Tamices, exploramos cómo el arte se ha entrelazado con la identidad, la historia, siendo un canal para expresar las realidades, los sueños, las luchas, descubrimientos en cada pincelada, cada verso, cada melodía que se convierte en herramientas poderosas de inspiración, donde cada obra es un testimonio de fuerza, de espíritu humano y un recordatorio que en medio de la adversidad siempre hay un espacio para la belleza, la resistencia y la esperanza. Hola amigos de Tamices, ¿cómo están? Estamos aquí desde el estudio de actores. Vamos a hablar acerca de lo que tiene la magia de este lugar hermosísimo encontrado en el centro de Quito. Alguien que no se ha percatado como yo, que está justo en estas calles cerquita de la Manaví y la Cuenca y la de acá, ¿cuál es? Manaví, Benalcázar. Manaví, Benalcázar. Esto era antes el colegio Simón Bolívar, el ex colegio Simón Bolívar, acá en la parte de atrás. Sí, a la parte de acá. Chéverísimo. Bueno, sí, quien no sabe quién es él es Juan Sebastián Ruales, un artista, actor, artista plástico, artista escénico, se dedica a un montón de cosas que ya le vamos a preguntar. ¿Qué fue primero? Si las artes escénicas o las artes visuales o las artes plásticas o qué pintaste o hiciste primero. Lo primero fue el arte escénico en mi vida. Sí, es ¿Ya? lo que primero llegó. ¿Cómo te llegó? Me llegó en el colegio, el teatro, ¿Ya? y ahí me ¿Haciendo? enamoré. Ahí en el colegio había un profesor de literatura que le gustaba el teatro ¿Ya? y que hizo un club de teatro y me metí para probar. Para ver qué tal. Y bueno, terminamos montando una obra que, que la presentamos en la casa Humboldt. Y yo era muy guambrito y me gustó mucho hacerlo y después de eso me empecé a dedicar, me formé en algunos lugares, me formé en el Teatro de los Silfos con Silvia Brito, después me formé con Guido Navarro en el Teatro del Cronopio y después me formé aquí. Qué chévere, oye, pero ¿no tenías tú ese pánico escénico, esa forma de ser introvertido, no extrovertido? ¿O eras todo lo contrario, tímido, no sé? Ah, no sé, no creo que había pánico escénico, la verdad, no, pánico no. No, nunca pánico. No, pánico, no, pánico no creo que tuve en la escena. Era como una cosa un poco rara que creo que no llegaba a entender. No sé si es que ya lo llego a entender ahorita, porque es como, es un deseo potente, fuerte y profundo de querer contar cosas, de querer contar historias y de querer crear con el cuerpo y conocer la plasticidad de mi cuerpo y jugar. Entonces, no sé si es que realmente lo llego a totalmente entender el por qué hago esto, pero creo que lentamente voy Voy dándote la entendiendo, idea. voy eligiendo qué hacer, qué es lo que me gusta representar y voy caminando por la técnica y aprendiendo, ¿no? ¿Cuál de todas las obras en las que has participado te ha gustado más?
Am, creo que la que más me ha gustado ha sido una obra que se llama Años 90, ¿Ya? que la hicimos post-pandémicamente. La hicimos justo en el 2022, entre el 2020, no creo que en el 2020 ya, en el Ujú. 2020, y yo regresé justo al país, el maestro del estudio regresó justo al país, el director, León Sierra, regresó justo al país, y, y claro, empezó otra vez León Sierra a dar las clases y decidimos montar una obra entre nosotros. La obra se llamaba Años 90. Lo hice con Daniel Gudmundsson, el director de León Sierra, éramos los dos en escena, Daniel y yo. Y esa es una de las obras más lindas, creo que he hecho, es uno de los textos más lindos que he podido interpretar. ¿Te ha gustado mucho? Sí, me gustaba mucho el sonido de la palabra, más que nada, me gustaba mucho toda la puesta en escena que armó León y toda la sensibilidad, había mucha sensibilidad adentro de lo que estábamos haciendo, creo que el texto nos atravesaba en muchos niveles a nosotros dos y por eso me gustó mucho. Claro, y después de la pandemia, de todos estar encerrados, de no hacer más que, no sé, lo que puedas hacer encerrado en la pandemia. El teletrabajo no es algo que me enorgullece porque la verdad me causa total indiferencia eso de estar metido y tecleando en la Claro, computadora y no salir al exterior. Para mí fue lo más terrible del teletrabajo en la pandemia, horrible. Pero claro, eso fue una nota porque justo Años 90 habla bastante sobre, habla mucho sobre el fin de algo. El fin del mundo metaforizado, ¿no? El fin del mundo entre una pareja, entre dos personas, pero también el fin como tal, hablando del futuro como tal, y justo pospandémicamente, y claro, la gente estaba ávida por salir y hacer cosas, y nos fue súper bien en esa temporada, y a la gente le gustó un montón el texto. qué chévere, oye, qué bonito. Y aparte del teatro, sé que hiciste una exposición Sí, en la casa Benjamín Carrión. esta Benjamín Carrión, donde nos presentabas tintas, dibujos a tinta. Sí, ¿Qué representaba eso para ti en ese momento? Es una exposición muy bonita, los que no hayan ido a ver pueden revisar en las plataformas. Hay un lugar muy bonito en el Arte Mex que está colgado en 360, las sí. pinturas. Se ve muy bonito, muy chévere. Y si no la pudieron ver, pues ahí la van a poder ver, aunque sea virtualmente. Explícanos un poquito cómo fue, cómo nació, por qué lo hiciste. Y en tinta. Em, bueno, yo cuando entré a la universidad y comencé a estudiar artes contemporáneas. A mí la parte que más me gustaba de las artes contemporáneas realmente eran las clases, digamos, por así decir, clásicas de dibujo. Y yo me enamoré bastante del dibujo, del dibujo de la figura humana y yo practicaba bastante en horas extras también de la universidad. Iba y dibujaba cuerpo humano, cuerpo humano, cuerpo humano. Y cuando venía acá, era cuerpo humano, cuerpo humano, cuerpo humano, y en algún momento, en alguna clase, aquí en el estudio, cuando estaba recién empezando, vi un trabajo espectacular de Nadinka Flores haciendo Fedra. Y me enamoré del trabajo que ella hizo. Tomé un montón de fotos de lo que ella estaba haciendo porque su cuerpo estaba en ese lugar, ¿no? De posibilidades expansivas, expresivas, y yo estaba tomando un montón de fotos y todas esas fotos me las guardé y dije, algo tengo que hacer con esto, algo que no sea teatro. y, y claro, porque es muy diferente una imagen que un hecho escénico. Y tomar una foto, cuando uno toma una foto a algo que está ocurriendo, no está tomándole foto a una obra. Estás tomando una foto de algo que ocurre en la obra entre dos personajes o con un solo personaje, entonces es como que hay algo, digamos, casi como imposible de atrapar del teatro. Y eso es algo que me llamaba mucho la atención y empecé a dibujar y la idea era pintar el teatro. ¿Cómo se puede pintar el teatro? Y cuando empecé a hacer acá la asistencia de cátedra con León Sierra, empecé a tener, digamos, un archivo muy grande de todos los alumnos de aquí del estudio de actores, eh, de cómo ellos están trabajando el cuerpo y de cómo ellos trabajan el vínculo actoral y cómo ellos trabajan todas sus dificultades, cómo las herramientas técnicas actorales de la escena de alguna manera
cuando le atraviesan a un actor, le transforman el cuerpo. Y yo intentaba capturar eso, pero es imposible. Claro, las fotos no lo hacen. Las fotos no lo hacen. Y tú cuando estás aquí tal vez lo puedes captar de alguna manera, pero no siempre va a ser el mismo sentimiento que le puso el actor al que nosotros recibimos. Claro, exacto. Entonces por eso la tinta, porque pienso que a través de la tinta justamente no es intentar copiar una foto o intentar copiar el teatro, sino que es un nuevo medio, un medio nuevo, un soporte nuevo que le puede dar una nueva vida o un nuevo significado, si es que se quiere, a lo que yo intento atrapar, que es, Claro, digamos, el vínculo entre dos claro, personajes. por eso no es que es algo totalmente estático, sino los trazos tienen muchos movimientos. No sé, se aprecia la figura humana en aquellas partes, pero siempre va a haber un montón de movimiento dentro del Sí, dibujo. creo que eso es una cosa linda que al final resultó que me di cuenta luego, no sé si me di cuenta, pero fue una lectura que me hizo una amiga mía que se llama María Ortiz, cuando vino a ver la exposición, me dijo que le gusta porque es sugerente, es decir, que le dejo suficiente espacio al espectador para el momento de Imaginarse. ver, imaginarme, y creo que se trata mucho de darle la posibilidad también al momento de pintar de que la imagen se expanda y desaparezca, y que después en los ojos del espectador vuelva a aparecer la imagen. Entonces de repente, como tú dices, aparece el cuerpo humano y después desaparece y después aparece otra cosa. Claro, es que tú te das, tú solamente miras la pintura, ¿no? Y el momento que estuvimos en la exposición, ves ahí los tres cuadros. Vas mirando de arriba abajo y en la primera ves una imagen y la otra se entrelaza con la otra y se entrelaza con la otra y después subes y ves otra cosa diferente. O sea, Qué bacán. tiene muchos puntos de vista desde donde lo veas, ¿no? Si lo ves lateral, si lo ves de frente, si lo ves de un lado, o sea, tiene bastante movimiento, la Sí, pintura, la textura tiene mucho movimiento, no solamente la tinta es una mancha en esa hoja, no, o sea, tenían que haberlo visto para que puedan saber lo que yo estoy sintiendo, que no puedo ni siquiera decirlo porque es súper difícil, tienes que verlo para saber qué quieres decir. Entonces, sí es bonito. Hay algunas imágenes donde están dos cuerpos unidos, están tal vez así medios entrelazados y luego se ven las líneas que se esparcen a los lados. O sea, se ve súper bonito. Es muy atractiva gracias. la obra. Gracias. Sí, creo que la gráfica es un espacio muy íntimo para mí. Digamos, creo que esa sería una diferencia muy grande entre lo que es mi trabajo en la escena y mi trabajo en las artes gráficas, porque el momento en el que estoy trabajando la gráfica es un espacio muy íntimo que es solo para mí, que no lo comparto con nadie. En cambio, en el teatro, en las artes escénicas, lo colectivo es muy importante, trabajar con el otro, estar para el otro y trabajar siempre para el otro, para que las cosas funcionen. Entonces creo que esa es una gran diferencia, digamos, entre lo que ustedes vieron en la exposición, en Hay Lobos en las calles, y lo que se puede ver en el trabajo escénico. Claro, es sumamente diferente, distinto. No son cosas que se puedan, sí se mezclan en algún momento entre sí, Sí, cuando vas a bosquejar alguna obra y dices, yo quiero que tenga estas imágenes, que presente estas imágenes la obra o que tenga este sentido y haces el storyboard y haces que tengan algunos espacios y todo lo demás. Y después viene la creación, la poesía, la letra, el diálogo, lo que escribes al momento que vas a crear esa obra y después está lo escénico cuando el artista toma esa esencia del director o del creador y trata de exponer en su cuerpo todo ese movimiento, todas esas formas que quiere interpretar y dar ese mensaje o esas ideas, plasmar esas ideas dentro de este espacio. ujú. O sea, creo que ahí lo dije un pite bien, porque como somos solamente espectadores, no hemos trabajado inmersivamente siendo actores o tal vez estudiando la actuación, pero es lo que vemos y lo que sentimos en cuanto a la relación que tenemos con el arte y lo que apreciamos del arte y la cultura. Como un canal cultural siempre nos hemos basado en el sentir de los artistas. ¿Y a ti qué te hace sentir hacer esto? O sea, es una forma de vida, es tu trabajo diario, te sientes emocionado por hacer esto, ha habido algunas falencias, has fallado en algo
sientes que necesitas hacer algo diferente ¿Te refieres a la en el tema gráfica? artístico? En todo. En todo, relacionado a todo, porque la gráfica es bonita, linda, chévere. ¿Por qué o la dejaste o la tienes en suspenso o la acomodas también con el que es el hecho escénico? Mira, sí creo que es una gran pregunta este tema porque creo que hay muchos momentos en los que la gráfica me roba mucho del teatro, me roba y no le pongo atención al teatro, pero en este momento de mi vida, en este año específicamente, el teatro me ha llamado mucho y la gráfica no está en suspenso, está ahí porque estoy trabajando ahorita, estoy trabajando una nueva exhibición que va a ser en noviembre, pero no va a ser exhibición de tinta, sino va a ser de grabado, de agua fuerte, es grabado sobre metal. Y es un tema que me ha ayudado mucho, de hecho, justamente que el soporte, que el medio en esta ocasión de esta exhibición sea el grabado, porque requiere de muchísimo tiempo y muchísima paciencia. No es una tinta que yo hago en 30 minutos o en una hora, como lo que vieron, sino que el grabado requiere de capas y paciencia, y eso es un reto para mí, la paciencia. Y la paciencia en mí no está. Y yo soy como que muy así, entonces como ahí el maestro del taller también es como que ya lo arruinaste, vuelvo a empezar, así como... Así ya lo dañaste, ya no hay arreglo, haz otra. Ya empieza de nuevo, exacto. Y creo que, o sea, cuando dices ha habido falencias, por supuesto, obviamente, creo que eso tal vez se trata el arte, de equivocarse. Creo que, al menos para mí, ese es un punto de partida de poder ir hacia el error, desde un lugar honesto. Creo que, de hecho, gracias a la posibilidad del error, ocurrió Hay Lobos en las Calles. Y gracias a la posibilidad del error, estoy haciendo ahorita lo que estoy haciendo aquí en esta obra que se llama Diciembre, porque creo que siempre hay como este tema de como tener miedo a exponerse o tener miedo a equivocarse. Como precipicio, esa caída, el error más bien se vuelve un gran compañero, un gran amigo, y estar acompañado del error y escuchar muy bien y creo que también se trata de ser muy autocrítico y saber dónde uno llega y dónde uno no llega, y qué es lo que a uno le falta y cuál es el artista que uno quiere ser y cuál es el artista que uno puede ser también, y cómo puedo ir cada vez aprendiendo un poquito más, hacer un poquito mejor la siguiente plancha de metal o la siguiente obra. Entonces creo que también he reconciliado también eso un poco en mí, la paciencia, como tipo hacer algo, hacerlo, acabarlo y mirarlo desde lejos y ver qué se puede hacer en la siguiente vez mejor o más, claro, o menos. Claro, qué chévere. Háblanos un poquito de Diciembre. Es una obra que ha tenido una larga temporada, junio y julio es, ¿no? Sí. Aquí en el estudio de actores. ¿Qué nos puedes hablar de la obra? Tal vez alguna poquita situación, no spoiler, pero sí algo Nada bonito. Nada spoiler. Algo bonito, algo que nos puedas dar sobre esa obra y poderla venir a ver. Creo que desde mí lo bonito ha sido compartir un equipo con gente que tiene trayectorias muy distintas y lenguajes muy distintos, y poder abrirme a eso desde mi lugar como artista ha sido muy valioso, poder ponerme en ese lugar y ser muy flexible, ser muy abierto, compartir con gente de otros lenguajes y crear una obra en la que realmente yo creo que todos nos divertimos mucho, nos la pasamos muy bien, nos da mucha risa hacerlo, y eso creo que es muy lindo, pasárselo bien y realmente venir a jugar con un texto que es en estos tiempos muy necesario, es muy necesario que la gente lo escuche en estos tiempos en el que el mundo está en guerra, el Ecuador está en guerra, porque el hambre y la pobreza es guerra contra la gente, y creo que eso también es un lugar en el que, digamos, tomo como orgullo y desde un lugar muy humilde también poder tener el privilegio de representar un texto así en un espacio así. Claro, es que el centro histórico es un lugar en donde tú miras a la calle y ves muchas realidades que no siempre son tus realidades, pero tampoco das la mano a esas realidades y tratas de hacer algo por ellas, de cambiar un poquito. Hay mucha mendicidad,
muchos niños en las calles. Al menos aquí en el centro histórico no ha sido un lugar donde se ha radicado todo eso, sino es donde se acogen todos ellos, porque hay los vecinos, la vecindad, donde se te regalamos estas cositas, como esta cosita. Hay bastante asistencia social dentro de este sector, pero no se ha radicado al 100%, siempre existe esa cosa donde no puedes hacer, tú haces algo, pero los demás no van a hacer lo mismo que tú. Sí, y bueno, también creo que el estudio de actores es un espacio con mucha, con mucha sensibilidad en ese sentido. Creo que nosotros siempre nos permitimos atravesarnos por tanto lo que nos ocurre en los textos, intentar llevarlo hacia acá, traerlo hacia acá, de cómo es como nosotros como ecuatorianos lo vivimos aquí, intentar poner eso en juego también en cada representación que hacemos aquí. No solamente en las exhibiciones, que son las obras, las funciones, sino también en las clases, porque el estudio de actores realmente lo que es una escuela en la que procuramos y cuidamos un lenguaje y ponemos siempre en crisis ese lenguaje, y también estamos aprendiendo un montón. Nosotros como maestros también, cuando estamos aquí dando clases, aprendemos muchísimo de los alumnos, de cuánto sacrifican ellos por estar aquí, de cuál es su posibilidad con los cuerpos, de cómo rompen el cuerpo y cómo vienen acá a entregarse y a jugar en el teatro. Es un gran aprendizaje para nosotros y eso es a lo que nos dedicamos, a formar actores y actrices que puedan tomar un texto y trabajar conscientemente y con esa sensibilidad. Y con esa sensibilidad, correcto. Con esa honestidad. Claro que sí, tiene que ser honesto, un trabajo lindo. ¿Qué hay para el 2025? Para el ¿Qué 2025. resta? Porque ya tenemos ni medio año. Ya no tenemos. Ya nos falta que 4 meses. Sí, queda nada. A ver, bueno, tenemos diciembre ahorita, que quedan solamente 3 semanas, esta y 2 más. Y de ahí viene una obra que se llama Los imbéciles están de testigos. ¿Ya? Que es una obra que estamos armando con un compañero, el director es León Sierra, lo estoy haciendo con Felipe Cucalón, que es un alumno recién graduado del estudio de actores, y es una obra que va a ser muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que va a ser una obra que va a ser muy distinta. Obviamente como León es el director y él tiene un lenguaje y una puesta en escena ya establecida, digamos, en su manera de dirigir, va a tener ahí, digamos, su línea. Pero eso es lo que viene en agosto. Y después, en noviembre, después en octubre viene Shakespeare, porque estamos montando una obra de Shakespeare aquí con todos los exalumnos del estudio de actores. Y viene una exhibición que voy a hacer, como te digo, en el taller Casa García, una exhibición de grabados, que va a ser en noviembre. Eso es el 2025. Así es que, por ahora, eso es lo que tenemos. Pónganse pilas. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Juan C. Ruales. ¿Ya? Ajá. ¿Y acá el estudio de actores? El estudio de actores, en el Instagram es Estudio Actores. Ya, perfecto. Así es que ya saben, síganos a nosotros que somos Tamices, la voz de las artes, un lugar creado para la difusión del arte y la cultura, y nos encantó estar aquí en este hermoso espacio, un lindo lugar. Me voy enamorada de las cortinas. Me encantan las cortinas. Así es que gracias, Juan, por esta linda conversación, hermosísimo trabajo. Vayan a verlo, síganlo, síganos y revisen todas nuestras redes sociales, porque ahí van a encontrar todo lo relacionado al arte y la cultura. Gracias. En el vibrante escenario cultural del Ecuador, desde la diversidad de sus manifestaciones artísticas hasta la voz única de sus creadores, el arte trasciende fronteras y se convierte en un faro de esperanza y transformación. En Tamices exploramos cómo el arte se ha entrelazado con la identidad, la historia, siendo un canal para expresar las realidades, los sueños, las luchas, descubrimientos en cada pincelada, cada verso, cada melodía que se convierte en herramientas poderosas de inspiración, donde cada obra es un testimonio de fuerza, de espíritu humano y un recordatorio que en medio de la adversidad siempre hay un espacio para la belleza, la resistencia y la esperanza.